Vamos a empezar el día de hoy con este tema que pues, nos va a permitir hacer una lectura de este libro del Nuevo Testamento que se llama Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Lo pongo ahorita porque hemos vivido la Pascua. En estos días hemos leído partes de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Y me interesa sobre todo después de que Jesús, ya vimos su muerte, su pasión, su muerte, su resurrección, el sepulcro vacío, la ascensión. Hoy, este domingo, pues estamos celebrando Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, lo que este acontecimiento significó y qué pasó después. Una vez que Jesús muere, ¿qué hicieron sus discípulos? Los 12, y luego de los 12 pues fueron juntándose todavía más. ¿Cómo fue el inicio de la fe cristiana? Que recuerden, al principio no se llamaban cristianos. Aquí mismo lo reporta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es más, al principio ni siquiera estaba clara la identidad. Les decían los seguidores del camino, los nazarenos, porque era Jesús de Nazaret, ¿se acuerdan? Ese era su nombre completo, podríamos decir, Jesús de Nazaret, y quien lo seguía a él, pues eran los nazarenos. Hasta después en la comunidad de Antioquía fue donde los cristianos por primera vez recibieron el nombre que hoy conocemos como cristianos. Que haciendo también una aclaración, recuerden que cristiano es todo aquel que cree en Cristo, que ha recibido el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy se ha dado curiosamente entre las iglesias, esa distinción. Cuando en la iglesia católica, por ejemplo, es que es una iglesia, yo voy a una iglesia cristiana. Bueno, recuerden que también la iglesia católica es cristiana. Las iglesias ortodoxas también son cristianas, todas son cristianas, pero como que han usado ese término para referirse a iglesias que no son de la iglesia católica romana, o que otros les llaman pentecostales, iglesias pentecostales, que son iglesias donde se alaba, se canta, tienen otra forma de celebrar. Por supuesto, se lee la palabra de Dios, pero se centran mucho en la alabanza, en la oración de sanación, de curación, así de una forma diferente. Pero no se sientan excluidos cuando alguien diga, es que yo voy a una iglesia cristiana. Pues tú también vas a una iglesia cristiana. O sea, no, eso aclarémoslo ya desde ahora, ¿ok? Entonces, vamos a leer un poquito, a conocer, esta es una breve introducción a este libro de los Hechos de los Apóstoles. Primero, casi todas las Biblias, si se fijan, tienen una introducción. Y es conveniente que en su Biblia, en su casa, cuando quieran empezar a leer un libro, sean los evangelios, sean las cartas, aunque ya se lo sepan, hagan un esfuercito por leer. Casi siempre es una página, 2 paginitas, no es mucho. Y ahí les van a dar datos generales, datos importantes del libro que van a leer. Es decir, es como entender, a ver, cuándo fue escrito, quién lo escribió, para qué, etcétera. Y ya uno conoce las características. Y una vez que ya lees esa introducción, entonces ya puedes tú empezar a leer. No, y así no hace una lectura a veces, digo, la lectura espontánea, así que abres la Biblia y a ver qué me dice hoy, pues está bien, o sea, te vas a encontrar algo que te inspira, o puede ser que no, a veces no te conectas ahí, pero si estás siguiendo una lectura más o menos organizada de la Biblia, no te saltes las introducciones del libro. Y también, si es posible, abajo en la parte de las letras chiquitas, o sea, el texto bíblico lo encuentran ahí donde está el número, el capítulo, pero aquí abajo en letras pequeñas, al pie de la página, también pueden encontrar algunas explicaciones. Hay Biblias que las tienen muy breves y hay Biblias que las tienen más explicadas, más generales. Pero eso también te ayudará como a entender la partecita que acabas de leer. Ah, mira, aquí quiere decir esto. Entonces, vamos a hacer este ejercicio
un poquito con esta introducción. Voy a leer la que está en esta Biblia, la Biblia pastoral, hablando de los Hechos de los Apóstoles, y ahorita les presento lo que está ahí. Por ejemplo, dice aquí en la introducción, antes de empezar a leer el texto bíblico, dice: el libro de los Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio según San Lucas. Es la continuación del Evangelio según San Lucas. Es decir, que en el principio eran una sola obra. El Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, hagan de cuenta que era un libro solo. Pero por las características que el Evangelio se enfoca más en la persona de Jesús, cómo enseñó, cómo murió y resucitó, entonces decidieron pues ponerlo como un libro aparte, pero era una sola obra. Y lo encontramos ahí, nos pone Lucas 1.3 y Lucas 1.1. Como esos textos podemos encontrarlos pues como ver por qué son uno solo. Ahorita vemos eso. Y fueron escritos entre los años 80 y 90. Eso también nos ayuda a entender años 80 y 90. Aquí hay varias versiones, o sea, porque no es que el autor haya dicho, miren, en la fecha tal, en el año 81 del emperador tal, yo escribí este libro, y no ponen esas referencias. A veces sí hay datos que nos ayudan a ubicarnos en el tiempo, en el lugar, dónde lo escribió, para quién lo escribió. Por ejemplo, Pablo cuando escribe y dice, esta carta está dirigida a los cristianos de Éfeso, a los cristianos de Corinto. Pues uno se ubica ahí en el tiempo, en el lugar. Pero no siempre tienen eso. ¿Qué significa ubicarlos? Porque uno dice, bueno, Jesús murió más o menos ¿en qué año? A ver, ayúdenme. ¿Año? ¿Cuándo murió Jesús? ¿Año? No, más para arriba. 33. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando murió? Así lo calculan. 30, 33 años, más o menos. Entonces, cerrémoslo en el año 30 si quieren. Fue la crucifixión de Jesús. Y este libro aquí, según lo están poniendo alrededor del año 80. Ahí luego hay una variante. Hay quien lo pone entre el 60 y 70. ¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, un acontecimiento que no pudieron haberse saltado fue la destrucción del templo, que esa sí está bien datada en la historia. La destrucción del templo de Jerusalén fue en el año 70. Y muchos escritos pues ya se hacen esa referencia, que estas piedras serán destruidas y demás, pues ya reflejan una experiencia traumática para la religión judía de perder lo más sagrado que tenían, que era el templo de Jerusalén, de haberlo visto quemado, arrasado. Entonces eso marcó tanto a la comunidad judía como a las comunidades cristianas que seguían viviendo la fe judía, seguían yendo al templo, seguían yendo a orar, y así lo reportan los discípulos. Pero bueno, otros datos nos dicen que ya fue del año 80. Lucas, también eso es importante, que sería el autor, acá está arriba, no fue discípulo directo de Jesús. Recuerden eso también. Es decir, él ya es de otra generación. No es de la generación inmediata de los primeros discípulos. Es una generación ya segunda o tercera generación de cristianos. Lucas fue colaborador de San Pablo. Y entonces él recibió de los primeros apóstoles el testimonio y luego lo puso por escrito. Ahorita lo vamos a ver. Todos esos datos nos ayudan como a ubicarnos cómo es la experiencia que nos está contando los Hechos de los Apóstoles. Porque imagínense, después de que Jesús muere, pues los discípulos se quedaron así como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Viene ese acontecimiento de Pentecostés, viene ese envío que les dice, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura. Esa es la misión. Y ahí empezaron, un poco forzados al principio, porque sabemos que empezó una persecución en Jerusalén cuando murió Esteban, uno de los diáconos que habían elegido, y a partir de ahí pues muchos huyeron de Jerusalén. Y a dónde iban, pues hablaban de Jesús, y ahí empieza a darse a conocer, a expandirse todavía más. Otra cosa importante, al principio no había una división, aunque sí veían ese peligro los líderes, los sumos sacerdotes, escribas, fariseos,
de que si seguían a Jesús, decían, nos está apartando de la fe judía, de la ley de Moisés. Y ese era un conflicto que vivieron las primeras comunidades. ¿Seguimos siendo judíos o ya no seguimos el judaísmo? Y lo vivirán más las comunidades en los Hechos de los Apóstoles y las comunidades de Pablo en esas fechas, porque decían, bueno, el que nació en el judaísmo, pues lo veían como algo natural. Jesús nunca habló en contra de Moisés, ni de los profetas, ni del Antiguo Testamento. De hecho, como saben, la Biblia, nuestra Biblia, incluye la ley de Moisés, incluye el Antiguo Testamento, incluye la Biblia judía, está aquí, es la primera parte. Entonces, para nosotros, pues de alguna forma después ya se vio como algo normal. Pero en ese momento entró una disyuntiva, así una preocupación de decir, ¿cómo le vamos a hacer? Y sí había una parte que decían, de los judíos, decían, pues si otros quieren hacerse seguidores de Cristo, tienen que hacerse judíos, tienen que seguir la ley de Moisés. Y fue ahí donde Pablo y Bernabé fueron con Pedro, Pablo y Bernabé representaban a los cristianos que habían creído, pero que no conocían el judaísmo. Y Pedro, Santiago, Juan, los demás apóstoles, ellos pues crecieron, vivieron y siempre fueron judíos. Ellos nunca dejaron de ser judíos. Ni Jesús tampoco, eso también tengámoslo bien claro. Jesús nació, creció y murió como judío, eso tengámoslo. Él no estaba peleado con su fe ni con su pueblo, eso era parte de su identidad. Entonces, ya el título, bueno, ya vimos quién lo escribió, Lucas, colaborador de San Pablo, que también como característica, Lucas, en alguna de las referencias que nos da, es que tenía de oficio médico, sabía de medicina, y casi podríamos decir que era como, pues asistió a San Pablo en varios momentos de dificultad en su salud. Él lo menciona así en el principio de su libro, de cuál es la intención de escribirlo, y el nombre que recibió, Praxis Apostolum o Hechos de los Apóstoles, Actus o Acta Apostolorum, en español significa lo que los apóstoles hicieron. Pero, curiosamente, sí empieza con los apóstoles, pero después aparece y sobresale uno por encima de todos, que es Pablo. Y Pablo, pues, Lucas, siendo discípulo de Pablo, pues lo acompañó, conoció bien, y entonces describe todo el trabajo apostólico de San Pablo. O sea, gran parte algunos dicen no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, se debería Hechos de San Pablo, pero no, aún yendo un poco más allá, este libro debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Fíjense que es una cosa muy bonita, profunda, porque en toda esta historia está esa constante referencia al Espíritu Santo, que desde que lo reciben, desde que los impulsa, desde que les dice qué hacer, a dónde ir, cómo hacer. Entonces, esos datos, los encuentran aquí en estas introducciones. El autor es probablemente Lucas, un autor de origen pagano. Según algunos estudiosos, habría sido convertido por Pablo en uno de sus viajes misioneros. Y pone aquí como referencia Colosenses 4:14 y Filemón 24. En la primera parte de su obra, el Evangelio de Lucas, presenta el camino de la palabra, relatando los hechos y las enseñanzas de Jesús. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, narra el mismo camino, pero ahora mediante el trabajo de los seguidores de Jesús, animados por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, se ven que la introducción ya nos va a ayudar. Ahora sí, vamos a pasar al texto. Abran el Lucas 1, Hechos de los Apóstoles 1:1. Vamos a leer los primeros, que serían 8 versículos. Dice: en mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue elevado a lo alto, después de que, por medio del Espíritu Santo, había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Entonces, datos importantes. En mi primer libro, ¿cuál es el primer libro de Lucas? El Evangelio. En mi primer libro, y lo está dirigiendo a Teófilo. ¿Quién es este Teófilo? Podremos encontrar dos versiones.
Una que es, en aquel tiempo no era fácil tener libros como hoy, no era sencillo. Primero también había mucho analfabetismo, no todo el mundo sabía leer. Y tener un libro era un lujo, porque los libros, pues sabemos la imprenta, hasta 1492 empezaron a hacer así libros a gran escala. Antes la mayoría eran libros, muchos escritos, transcritos a mano. Entonces, a veces las personas con más posibilidades económicas encargaban a alguien, decía, escríbeme o hazme una copia de este manuscrito, de este libro, y entonces se las hacían, pero tenían que pagarle al que escribía bonito y al que iba a dedicar su tiempo a escribir renglón por renglón aquello. Entonces se piensa que Teófilo era un cristiano que quería tener, o pues, ese testimonio del primer libro, de lo que escribió en Lucas, en el Evangelio de Lucas, y luego lo que hicieron los apóstoles, y le pagó para que lo hiciera esto. Pero hay otra explicación. Teófilo en griego significa el amante de Dios, el que ama a Dios. Theos y filos o fileo, el verbo fileo es amar, y theos es Dios, entonces significa el que ama a Dios. Y en este nombre de Teófilo sería para todos aquellos que aman a Dios o que quieren conocer a Dios, que buscan a Dios. Entonces una explicación también, las dos son probables, son bonitas. Entonces, en el primero escribió acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ese es el Evangelio, está centrado en Jesús. Después que por medio del Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles. A ellos se presentó vivo después, fíjense este resumen, a ellos se les presentó vivo después de su padecimiento con muchas pruebas convincentes, apareciéndose durante 40 días y hablando sobre el reino de Dios. Después de reunirlo, les ordenó que no se apartaran de Jerusalén, sino que aguardaran la promesa del Padre, la cual les dijo, han escuchado de mí, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. 2 veces aquí ya ha aparecido la palabra o la referencia al Espíritu Santo, a esa presencia, fuerza divina que es la que de alguna forma está impulsando este nuevo grupo de creyentes. Y entonces hace esta explicación. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señores, ¿ahora cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Pero Jesús le respondió, no les toca a ustedes conocer los tiempos y las épocas que el Padre ha fijado según su propia autoridad, pero recibirán fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Este último versículo, ¿dónde serán testigos? ¿Dónde llevarán ese mensaje? Ya es un programa aquí en los Hechos de los Apóstoles. Pone Jerusalén, ahí empieza todo, y dice, no se alejen de Jerusalén. Es también algo interesante en los Hechos de los Apóstoles, que Lucas se enfrenta a así como les decía al principio de si los griegos tenían que convertirse a judíos para ser cristianos, o sea, para creer en Jesús. También había una fuerte corriente en la que pareció que se dio como un rechazo, en decir, no necesitamos del judaísmo, no necesitamos del Antiguo Testamento, nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, entonces vamos por nuestra cuenta. Los Hechos de los Apóstoles también buscan ese unificar. Sí, eran 2 comunidades con orígenes diferentes, judaísmo, paganismo u otras culturas, lenguas, tradiciones, pero Lucas, y eso es algo que escuchamos en el Evangelio, quiere que nos sintamos unidos por el mismo Espíritu, por la misma fe, por el mismo Dios. Aunque hablemos diferentes, tengamos experiencias diferentes, tengamos una cultura diferente. Y esto es algo bien bonito de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro que nos mueve a buscar la unidad, procurar la unidad. La unidad dentro de las comunidades, a no hacer distinciones entre hombres, mujeres, ricos y pobres, ciudad y campo, porque constantemente hace esas referencias a que busquemos reunirnos, a que veamos por el bien del otro, y eso es algo que encontraremos en este libro, es algo bonito.
Y es un libro que, bueno, toda la Biblia, pero este libro pues tiene mucho que enseñarnos a los cristianos de hoy. Porque sí, así nos montamos a veces en nuestras... Yo soy de Pedro, yo soy de Juan, yo soy de Apolo y andamos como buscando qué nos separa en lugar de identificar qué es lo que nos une. Y es algo que Lucas busca o procura mucho en este libro. Entonces, su programa geográfico incluso, Jerusalén, luego toda Judea, que era la región donde se encontraba el sur pues de Tierra Santa, donde se encontraba Jerusalén. Después Samaria, ya es un poco más al norte. Samaria está entre Galilea y Judea, entonces es otra región. Y luego y hasta los confines de la tierra, es decir, de ahí hasta donde lleguen. Ese es un programa también que Lucas nos pone. Entonces, hasta aquí vamos bien, nos vamos explicando qué son los hechos de los apóstoles. Así cuando los lean piensen en esto, lo que están viviendo estos cristianos. Están ubicándonos otra vez, estamos alrededor del año 80, que a mí se me hace un poco tarde, pero bueno, aquí los estudiosos hay diferencias. Estamos hablando, ¿cuántos? 30, casi 50 años. 50 años después de la muerte de Jesús. Todo lo que puede pasar en 50 años. Por supuesto, las noticias no corrían tan rápido como hoy. Se movían rápido por la eficiencia del Imperio Romano. Esta es otra cosa que tiene Lucas, que contextualiza en la historia y en la geografía del Imperio Romano. Y eso sí está bien, no solo de la Biblia, sino en la historia de la humanidad. Está bien descrito, bien documentado lo que estaba sucediendo en ese periodo. Por este evento que les digo de la revuelta judía, allá a finales del año 70, que acaba con la destrucción de Jerusalén y del templo, pues fue un choque cultural muy duro para el pueblo judío y para los cristianos. Entonces, 50 años, todo lo que puede pasar, pues ya habían muerto los primeros discípulos. Pablo ya había muerto también, porque Pablo se supone que alrededor del año 62, 63 fue decapitado en Roma. Ya había recorrido todo esto, o sea, Lucas tenía esa experiencia fresca. Entonces se escribe después de que las cosas ya han sucedido, ya han acontecido. Entonces las comunidades, pues sí, unas ya han hecho su experiencia de fe, como siempre al principio como nos pasa a veces cuando empezamos, con mucha emoción, con mucha fe, con mucha fuerza. Pero después, cuando vienen las divisiones, los problemas, empiezan así como a decaer en el ánimo. Las cartas de Pablo, sus viajes, mucho tienen esa preocupación de que se mantengan firmes, no se desalienten. Y luego vendrán otras cartas, lo que ya son más cercanas a las cartas de Juan, por ejemplo, las cartas el mismo Apocalipsis, donde habla de un periodo muy difícil para los cristianos, por la persecución, tanto romana, judía, y las divisiones internas que se daban ya. También las divisiones, no solo, diferencias personales, sino también de doctrina. Aquí ya hablan también de falsos doctores, de quienes los van a engañar, cuando Pablo hace ese discurso bonito a los ancianos en Mileto, los ancianos de Éfeso, y les dice: muchos vendrán predicando en nombre de Jesús, pero son, como dice, lobos disfrazados de ovejas, que no les interesa el bienestar. Bueno, hace toda una descripción de algo que a lo mejor ya estaba sucediendo. Entonces, miren, aquí 62, 63, con la muerte de Pablo, termina aquí que Pablo todavía no moría en este periodo. Pero digo, pues los datos más lo ponen un poco más tarde, una década después, hasta el 70, 80. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? El autor de los Hechos no fue testigo de lo que relata gran parte de ello, y lo dice. Es decir, sí, acompañó a Pablo en algunos momentos, en algunos periodos, pero mucho lo recibe del testimonio de otros seguidores, del mismo Pablo.
Lucas tiene esta característica también, hago un paréntesis. En el Evangelio es uno que habla mucho de María, de la anunciación, habla mucho de la visitación de María ante Elizabeth. Según la tradición, Lucas habría tenido esa oportunidad, no sabemos, de haber convivido, conocido a María. Seguramente las fechas son muy forzadas a veces, pero esa experiencia, por ejemplo, cuando él relata la visitación, cómo el ángel Gabriel llegó y le dijo, oye María, mira, fíjate, has encontrado gracias ante el Señor, vas a ser la madre de Jesús. ¿Cómo puede ser esto? Incluso cuando lo dibujan a Lucas, cuando dibujan esa escena, muchos autores han puesto a Lucas chiquito ahí como entre medio de ellos, entre medio del ángel y María. Lo pintan así pequeño, como escuchando qué es lo que estaban diciendo. Pero es alguien que se dedicó a investigar, a analizar. Realizó una seria labor de información de lo que había sucedido y lo narra muy bien. Era una persona preparada, describe lugares geográficos, personas que sí existieron, o sea, da muchos datos importantes que nos permiten darle un gran valor a este libro. Muy bien, ¿qué más nos dice? Bueno, habla de la ascensión, pero donde quiero ir es ahí enseguida en la primera comunidad. Déjenme ver el inicio del Evangelio de Lucas, porque ahí nos ponen Lucas 1:1, nos ponen una referencia que a lo mejor también puede resultarnos importante acerca de este Evangelio. En el Evangelio de Lucas dice, 1:1, muchos han intentado componer una narración de los acontecimientos que pasaron entre nosotros. Fíjense lo que es su interés. Conforme a lo que nos transmitieron quienes fueron desde el comienzo testigos oculares y ministros de la palabra, los apóstoles. Entonces, muchos han intentado componer una narración de los acontecimientos que pasaron entre nosotros. Habla de otros libros, que podría ser Marcos, Mateo, Juan, las mismas cartas de Pablo. Entonces, fíjense, ya hay un interés por escribir. Y luego dice aquí, por eso, después de haber investigado cuidadosamente todo lo sucedido desde el principio, yo también creí oportuno escribirte ordenadamente, ilustre Teófilo. Otra vez aparece el Teófilo aquí, como en el inicio de los Hechos de los Apóstoles, para que puedas comprobar la solidez de las enseñanzas que has recibido. Recuerdan que les dije también que al principio la enseñanza de Jesús, sus milagros, parábolas, no estaban por escrito. O sea, no es que Jesús no llevaba un escribano ahí ni una grabadora con él para todo lo que estaba sucediendo. Pasaron años para que el primer escrito del Nuevo Testamento, la primera carta a los tesalonicenses, es más o menos del año 51. 20 años después de la muerte de Jesús. Es que durante 20 años la enseñanza se transmitió de manera oral, verbal. Lo que los apóstoles vieron, lo que ellos aprendieron, lo compartían con las comunidades. Pero poco a poco vieron la necesidad de ir escribiendo pues esas enseñanzas de manera separada, si quieren. Y luego viene este interés como Lucas, que muchos han querido escribir de manera ordenada lo que Jesús enseñó, lo que nosotros recibimos de los primeros testigos oculares. Y entonces se fueron componiendo estos libros, ¿sí? Ahí entendemos un poquito también cuál es el proceso en que se escribe la Biblia. Lucas, como escuchamos como en este inicio del Evangelio, pues dice que él también lo ha querido hacer de manera ordenada, investigando, asegurándose que lo que está diciendo pues está bien fundamentado, de personas creíbles, y también ubicándolo en el contexto, en su historia, en los lugares. Es decir, si nos dice estuvo Pablo en Atenas, pues por ejemplo en Atenas describe la plaza, el Areópago, que era un lugar donde se compartía el conocimiento, la enseñanza. Se subían ahí y empezaban a enseñar la filosofía o la ciencia o la historia o el que quería. Era como una universidad abierta y espontánea.
Y también Pablo, tomando ventaja de ese lugar, dice que se subió y empezó su discurso a los atenienses, que no le fue tan bien, pero bueno, ahí pone esos datos. Pone este recorrido. Bueno, al principio pues vemos a Pedro, a los demás apóstoles, cómo van abriéndose a las otras comunidades. Ahí en el Hechos 1:15 tenemos la elección de Matías. ¿Se acuerdan que los apóstoles Jesús llamó a 12? Y desde el principio a lo mejor también era, ¿y cómo es que Matías llegó ahí si Jesús no lo llamó? ¿Cómo? ¿De dónde llegó? Dice, uno de aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, los que estaban reunidos eran alrededor de 120 personas. Entonces les dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, habla sobre Judas, el que condujo a los que apresaron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había recibido también el encargo de este ministerio. Ahí todo eso está perfectamente conectado con lo que había pasado en el Evangelio. Luego dice, este pues obtuvo una propiedad con la ganancia de su injusticia y cayendo de cabeza su cuerpo se partió y se desparramaron sus entrañas. Aquí está narrando la muerte de Judas Iscariote. En los Evangelios se habla de que se colgó, se ahorcó. Y aquí, al parecer, en esa propiedad que había comprado, probablemente cerca hasta del mismo templo, se subió a un lugar alto y se arrojó. Ese es el dato que nos da Lucas. Él era uno de los nuestros, bueno, más adelante. Esto se supo entre todos los habitantes de Jerusalén, de modo que llamaron aquel terreno en su lengua Akeldama, que quiere decir campo de sangre. Akeldama. Akeldama es una palabra en el hebreo o arameo que se hablaba en ese entonces. Y aquí también ese dato, por ejemplo, Lucas la tiene que traducir porque él está escribiendo en griego y lo está escribiendo a griegos. Y dice, pues, ¿qué significa esa palabra de Akeldama? Pues dice campo de sangre. También el Evangelio se llama campo de sangre. Pero fue cuando, ¿se acuerdan que Judas regresó y aventó las monedas y ya no quiero nada de esto? Y ellos dijeron, no usemos ese, porque con ese dinero se ha usado para pues, la muerte de alguien. Con eso compraron un campo y dice, y en ese campo era para sepultar a los que no tenían, a los extranjeros, a los que no tenían, que morían ahí, decían, ¿y dónde como hacer una fosa común, hagan de cuenta? Entonces por eso se llamó el campo de sangre, también porque ahí, según este relato, ahí murió Judas. Está escrito en el libro de los Salmos que su morada quede desierta, que ninguno habite en ella y también que otro tome su cargo. Por lo tanto, es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue elevado al cielo de entre nosotros, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Entonces quieren completar el círculo, el grupo de los 12. Y entonces está diciendo cómo es que Matías llegó ahí. Es decir, a ocupar el lugar que había dejado Judas vacío. ¿Y cuál era el criterio? Que fuera uno que había seguido a Jesús desde el bautismo hasta que fue elevado al cielo. Esa es la condición. Y pues dice que había dos, José llamado Barsabás, por sobrenombre justo, y Matías. Habiendo orado, dijeron, tú, Señor, que... esto también es interesante. Lucas tiene esa característica de hablar siempre de la oración. Lucas habla mucho de la oración, de esa comunicación personal o comunitaria con Dios. Todo lo pone en la oración. La oración de Jesús en el huerto, la oración del Padre Nuestro. Jesús estaba orando, Jesús subió al monte a orar, Jesús bajó y lo pone constantemente en oración. Y también los discípulos. Fíjense que aquí cuando quieren hacer esa decisión, ponen esta oración ahí en el versículo 24. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que ocupe este ministerio y el apostolado del cual Judas se apartó para irse a su propio lugar. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue agregado junto con los 11 apóstoles.
Entonces ya no fueron 11, sino 12 apóstoles. Muy bien, voy a cerrar por aquí este tema. Es una pequeña introducción. Continuaremos pues haciendo una lectura general, no vamos a ser muy detallada a manera de introducción de este libro, que nos va a acercar a decir, bueno, ¿cómo era la vida de los primeros cristianos? No era fácil. Además que empezaron muy pronto a vivir la persecución. También no era fácil porque no tenían muchos recursos escritos, muchos recursos que hoy disponemos nosotros ya definidos, de principios, de estructura, cómo celebrar la misa, cómo celebrar los sacramentos. Todo eso, pues en ese periodo fue consolidándose. Incluso la misma estructura de la iglesia, al principio no había, sí, se respetaba la figura de los apóstoles, de Pedro, de Pablo, pero no tenía esa estructura jerárquica que se tiene hoy. Y nosotros a veces pensamos que la iglesia, Jesús la instituyó así, la organizó. No, más Jesús simplemente llamó a aquel grupo de pescadores y les enseñó de esta forma de vivir, de acuerdo a la ley de Moisés, en la fe judía, y el amor a Dios, el amor al prójimo, y adelante. Y después, con el pasar del tiempo, el crecimiento de las comunidades, fue necesario ir dándole forma, poniéndonos de acuerdo. Viene la elección de los diáconos, por ejemplo. Eso fue algo importante porque dice, ok, o nos dedicamos a enseñar y a predicar acerca de Jesús, o atendemos las necesidades materiales de los pobres de nuestra comunidad. Y no podemos hacer las dos. Entonces vamos a encargarle a alguien que haga ese trabajo y ustedes sigan enseñando. Y entonces ahí fue poco a poco organizándose. Entonces, ojalá pues que esta lectura nos vaya a decir, dando a conocer, insisto aquí, no ver esto como, hay un libro de lo que pasó hace mucho tiempo, sino que viendo cómo fue la experiencia de esas comunidades, lo traigamos al presente, a nuestras comunidades de hoy, a nuestra iglesia, a nuestra fe, y así pues vayamos diciendo, pues mira, si el Espíritu Santo actuó de esa forma ya, no que no actúe hoy de la misma manera en los nuevos desafíos que tiene cada iglesia, cada comunidad, cada cristiano en el mundo de hoy. A veces vemos con demasiado pesimismo. Ojalá que aquí lleguemos también al Apocalipsis. De aquí vamos a ir paso a paso, llegar hasta el Apocalipsis, a no ver de forma tan pesimista el mundo. Uno ve ahí tanto de que se va a acabar el mundo y ya falta poco, y que la sequía, y que las inundaciones, y ¿dónde está la esperanza cristiana de un Dios que ama y que nos invita a que hagamos lo posible para seguir adelante? Pues aquí tenemos esa experiencia que nos ayude también a nosotros a ver con diferentes ojos lo que hoy está sucediendo y lo que hoy nos pasa también en nuestras dudas, nuestras fatigas y dificultades. ¿Está bien? Le dejamos aquí. Vamos a continuar próximo domingo, la misma hora, mismo canal. No falte. Gracias.